viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Este es un evento del Instituto Bíblico OREP. Hace parte de su plan de desarrollo para el año, de formación también para los estudiantes, de prácticas para los mismos estudiantes. Y es una plataforma de unidad que tiene el Instituto para la Iglesia y el Cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. Y mañana reiniciamos actividades, justamente. Mañana 27 empezaremos el segundo semestre de este año. Y bueno, lo que el Señor disponga, vamos. Y estamos muy felices porque les cuento que dentro de poco tendremos un grupo importante de hermanos que se estarán graduando. Y eso nos alegra de manera especial. Nos alegra porque ese es el propósito realmente. Que el cuerpo de Cristo se prepare para honrar el nombre del Señor. Y así mismo esperamos que otras personas vengan y se vinculen. Y la mejor publicidad que podemos tener son ustedes mismos, mis hermanos. Ustedes mismos. Bueno. Génesis capítulo 1, versículo 1. El libro de los comienzos, el libro de los inicios, el punto de partida. Aquí llegó mi gatita menor, tengo 3 gatitas, aquí llegó la menor, me toca bajarla así como un poquito brusco porque es muy inquieta. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si ahora vamos al último versículo de la Biblia, al Apocalipsis, capítulo 22, verso 20 y 21, dice la Escritura en estos términos. Obviamente también leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En el principio. Punto de partida. Punto de inicio. Para la creación. Para la historia. No para Dios. No para Dios. Téngase presente que Dios no tiene un inicio. Dios existe en sí mismo y es eterno. Pero la creación sí tiene un inicio. Nosotros tuvimos un inicio como seres creados. Y en este contexto de Génesis 1.1, perfectamente encontramos algo que a mí me llama poderosamente la atención. 4 componentes que allí se desprenden de los tantos que podemos considerar. Un momento, el momento, en el principio. El actor principal, el protagonista, el creador. El objeto de la acción, la creación. Y el propósito final de esa creación. Dios tenía un plan. Dios ha tenido un plan. Dios no se queda corto con su plan. Y es muy notable y absolutamente gratificante
entender la forma como el Espíritu Santo, el Dios de los cielos, a través de su Espíritu Santo, comienza este bello escrito de la palabra. Solo Dios podía dar semejante introducción a la expresión de su voluntad, a su palabra, a su mensaje. O sea, Él mismo, Dios mismo, Él se estaba introduciendo a la vida del hombre. Se estaba presentando. Y hay un punto esencial acá. Hay un punto esencial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por hecho que Dios existe y no cuestiona ni da ninguna posibilidad de cuestionar. Los que cuestionan son los hombres, pero entre comillas los hombres necios. La necia intelectualidad del hombre. Porque Dios como tal existe. En el principio Dios, ya, existía Dios. Y hubo un principio en el cual Dios creó. Dios ya estaba ahí presente. Y creó. Es la mejor presentación posible de Dios mismo. Él se está presentando. Es su carta de presentación. Se está revelando a nosotros y a la humanidad a través del escrito, su palabra. En un principio para nosotros, para la creación, no para Él, reitero. El verso que introduce toda la palabra de Dios, todo el mensaje divino, la forma como se da inicio a la manifestación de la voluntad de Dios, no podría ser inferior a la magnificencia de su autor. Es bellísima esa expresión, no solo poética, literariamente magistral, es que es hermosa, sublime y llena, porque Dios la expresó. Dios lo dijo. Por eso los invito a que vayamos un momento al Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Y allí en el Salmo 24, estoy aquí en los Salmos, en el Salmo 24, voy a trabajar con la Biblia porque es que tengo aquí dos Biblias en la mano, pero es que tengo una que tiene unas hojas un poquito más delgadas y se pegan más. Aquí ya estoy en la Salmo 24, en los versos 7 al 10 la escritura dice así. Salmos 24 del 7 al 10. En virtud de lo que venimos diciendo, la escritura nos invita a considerar esto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. El Creador. El que estuvo presente en el inicio. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Dios Trino. No tres dioses, el Dios Trino. Único y suficiente, todopoderoso. El eterno Dios, nuestro Padre bueno, nuestro Señor y Salvador. Él estaba ahí. Y desde ese momento nos tenía en su corazón y había previsto un plan. Por eso el salmista expresa en este Salmo 24, del 7 a 10, lo que dice, hablando del Rey de Gloria, del Rey glorioso, dando la gloria y la honra a nuestro Dios, dando el reconocimiento a nuestro Dios, presentando al único y suficiente Dios. ¿De qué manera le das tú gloria a Dios? El título para este mensaje perfectamente es
hay un principio. Y tú y yo hemos tenido un principio con Dios. Tuvimos un principio en el plan eterno de Dios, en su corazón estábamos. Porque desde antes de la fundación del mundo nos conoció, nos estableció, nos separó, nos apartó. Pero nosotros, en esta condición humana, imperfecta, tuvimos un inicio con Él. Hubo un primer momento con Él. Hubo un punto de partida con Él. Hemos entendido la dimensión de haber tenido ese punto de partida con nuestro Dios. Hemos entendido la dimensión de haber sido abrazados por ese Dios bueno, poderoso, gigante, inmensurable, que nos miró con mirada de amor y nos rescató de la perdición para hacernos parte de su gloria. Le damos el reconocimiento, la alabanza y la gloria a Dios de corazón o solo de palabras, cuando lo hacemos de palabras. Porque tenemos un inicio con Dios y tendremos una eternidad feliz con Dios. Porque habrá un fin a esta condición para tener una eternidad con el Señor, en su presencia y bajo su gloria. ¿De qué manera glorificamos al Señor? Esa manera como se introduce la palabra expresa perfectamente la voluntad divina y la sabiduría perfecta del Dios eterno. Entonces, mis hermanos, empecemos a reflexionar de qué manera le estamos dando la gloria al Señor. De qué manera estamos reconociendo su majestad. De qué manera nos estamos sujetando a Él. En el principio. Y como hay un momento que fue ese principio para la creación, hubo un momento que fue el principio de tu salvación, en el sentido que conociste al Señor, conocimos al Señor. Fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, como dice la Escritura. Esa afirmación en el principio, ese pequeña expresión de 3 palabras, en el principio, breve, sencilla, simple tal vez para muchos, tiene el poder de actuar como argumento sólido contra corrientes de pensamientos funestos, falsas doctrinas, equivocadas enseñanzas, perversas manipulaciones de la misma Escritura y pensamientos poco amables con la fe de la gente. En ese momento, en el principio, nos permite entender que hay cómo refutar al ateo que dice que no hay Dios. No, sí, es que ahí dice. Y se necesita más fe para creer que no hay Dios que para creer que hay Dios. Porque los hechos nos indican que hay Dios. Todos los hechos revelan a Dios. Entonces, ahí esa pequeña expresión nos permite refutar al ateo que dice que no hay Dios. En el principio, lo que contiene esa expresión, lo que implica esa expresión, hacia donde conduce esa expresión. Cuando conectamos esa expresión de en el principio con el amén que leímos en Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis, el contenido al conectar y esa línea de tiempo, esa línea que nos permite vincular toda la Escritura desde ese en el principio al amén de Apocalipsis, toda la palabra y la obra divina nos permite entender que hay Dios y refutar al ateo que dice que no hay Dios. También nos permite refutar al agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios
¿Cómo no puede conocer a Dios? Si toda la creación nos presenta a Dios. Esta gatita que aparentemente está fastidiosa porque quiere que me vaya a acostar. Su naturaleza felina, de mascota, lo que hay en mi entorno. Si tú estás en un lugar despejado y ves las estrellas, o vas al balcón de tu casa de pronto y ves los nubarrones y es que está el cielo cubierto, ves la oscuridad de la noche, pero alcanzas a ver un reflejo de la luna, o te sientas sencillamente en tu sala a tomarte un tinto y a reflexionar, que pasa el tiempo, ya son las 9 de la noche, y el día de ayer pasó, el día de hoy ya pasó y se acerca el mañana. Un día más de vida, un día menos para estar bajo su gloria en la eternidad, un día más en la que hemos estado bajo su gracia, un día menos para ser sorprendidos con la amabilidad de Dios, con el favor de Dios. Nos permite conocer a Dios. Nos permite conocer a Dios. Lo estamos conociendo. Nos está abrazando. Nos está diciendo cuánto nos ama. Esa expresión en el principio y ese momento de reflexión nos permite también refutar al politeísta que adora a muchos dioses, que le da connotación divina a todo. El politeísmo es así. Los politeístas son así. Y nosotros decimos, no, hay un solo Dios. No hay más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. El Padre es mi Padre. Ese Espíritu está en mí, soy templo. El Hijo se entregó por mí, soy parte de Él. Dios siempre me ha amado. El Padre envió a su Hijo, lo dio por mí. El Hijo abandonó su trono celestial, vino por mí. El Espíritu Santo levantó al Hijo de la tumba por mí. Y el Espíritu Santo me sigue dando convicción de que soy hijo del Dios eterno y heredero y coheredero junto con Jesucristo, su eterno Hijo, su unigénito. Hay un solo Dios todopoderoso. La Escritura me lo enseña, lo creo, lo vivo. No lo siento, es que lo vivo. Lo vivo, está en mí. Entonces no pueden haber muchos dioses. Hay un solo Dios. Asimismo, en el principio, esa expresión tan sencilla refuta al panteísta. Refuta al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. No, toda la naturaleza es creación de Dios. La veo. Veo las plantas, veo las montañas, veo toda la creación. Te invito a que entres en tu televisor, ve ahora que es tan fácil a través de YouTube, entrar a canales donde se recrea uno viendo videos de la naturaleza, o de las galaxias, del espacio, del cielo, en fin, cualquier cantidad de videos de la creación. Es la creación. Dios la hizo, la creó. Ahí está Dios. Es en el principio, yo reflexiono y me permite entender que todo lo que me rodea, tan bello que es, aunque los humanos lo hayamos atropellado, fue creado por Dios. Esa expresión en el principio, refuta al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea. ¿Cómo así? Pero si es que Dios creó de la nada. Dios no necesitó materia prima. Dios es Dios y creó de la nada. La Escritura me lo enseña. El materialismo se aleja de mi percepción
por más intelectual que quiera actuar, por más universidad a la que haya ido, por más títulos de hombres que haya recibido, simple y llanamente no está el materialismo en mí. Porque soy un espíritu que nací de nuevo, que tengo un alma y vivo en un cuerpo, porque Dios me creó, me salvó, me hizo para Él. En el principio, la pequeña expresión refuta el fatalista, a los que rechazan a Dios y que enseña que no hay plan divino detrás de la creación y la historia y que todo es un cuento, que es algo más como lo que tuvieron los hindúes o los griegos o los romanos, mitología y más mitología y más mitología, y no, hay un Dios y se reveló en un principio porque hay una creación y en esa creación había un propósito, En el principio hubo ese momento para la creación y esa creación no es eterna como Dios ni antecede a Dios. No, la creación no antecede a Dios. La creación no es eterna como Dios. Tengan cuidado con esos conceptos. Tengan cuidado. La creación tuvo un principio y la creación tendrá un fin. La misma escritura nos lo enseña. Porque la escritura nos enseña que habrá una nueva creación, que es el plan de Dios. Por ejemplo, si vamos a segunda de Pedro. Estoy buscando aquí segunda de Pedro. Si vamos a segunda de Pedro. Mi amor, ¿me ayudas con segunda de Pedro 3, 7 al 13, por favor? Segunda de Pedro, ¿qué? 3. Segunda de Pedro 3, 7 al 13. Segunda de Pedro 3, 7 al 13. Gracias a Dios mi esposa está conmigo y me colabora. Segunda de Pedro 3, de 7 al 13. Amén. ¿Leo yo? Sí, señora. Amén. Pero segundo de Pedro 3, 7 al 13. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Cuando leemos en la Escritura promesas, declaraciones de esta naturaleza, está la exhortación y la advertencia divina. ¿Cuál es nuestra conducta? Aquí la pregunta ahora es, ¿cuál es mi conducta como creyente? ¿Le estoy creyendo a la Escritura que hubo un principio para la creación y que yo mismo tuve un principio para Dios? Fui salvo por la obra redentora del Señor, por su gracia y su favor.
y tengo una responsabilidad y algo me debe alentar, porque sé que habrá nuevos cielos y nuevas tierras, habrá una nueva creación, habrá un juicio. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo me estoy conduciendo actualmente en esta condición humana? Sabiendo, y si soy consciente que en cualquier momento suena la trompeta o el Señor me llama a su presencia. ¿Cómo me estoy conduciendo? Si sonara la trompeta en este momento, ¿estoy totalmente seguro que me iría con el Señor? Esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Si suena la trompeta en este momento, ¿seguro estoy que me voy con el Señor? Juan, en Apocalipsis, afirma contundentemente lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan lo vio. O sea que lo que dice el mismo Juan allá atrás, Pedro, en 2 Pedro 3, 7, 13, Juan afirma en Apocalipsis que lo vio. Y yo le creo a la palabra. No sé usted, hermana, yo sí le creo a la palabra. Si Juan dice que lo vio, es porque es un hecho. Pues vamos a estar allá. Entonces, le creemos a la palabra y entendemos que hay un principio, hubo un principio, y nosotros tuvimos un inicio con Dios cuando fuimos salvos, y nos conducimos con destino a de acuerdo a la Escritura, si somos salvos y nacidos de nuevo, al cielo. Y a gozarnos y a estar feliz con ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero, ¿y si no somos salvos, si no hemos nacido de nuevo? Si creemos haber nacido de nuevo, pero no lo somos. Es bueno reflexionar y estar seguros que vamos para el cielo. Es bueno asegurarnos que vamos para el cielo. Por eso estas actividades como la vigilia nos permiten entender el compromiso que hay en las personas creyentes. Porque el Creador no perdió su tiempo en ese momento. El Creador participó y creó de la nada. El verbo bará, en el hebreo habla, es el que se usa allí en Génesis cuando habla de la creación y se ubica solo con la acción creadora de Dios, exclusivamente para Él. Solo Dios puede crear de la nada. El Salmo 89, 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y la plenitud tú lo fundaste. Tú lo hiciste todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. También dice otro pasaje de la Escritura. Isaías 42:5 dice, no lo busque, yo lo voy a leer acá directamente, lo tengo aquí al frente. Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. Creador de los cielos y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, la tierra. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella en general. Eso es misericordia. Y espíritu de los que por ella andan. Misericordia del Señor. El Todopoderoso. Él es el digno de recibir la gloria. Él es el digno de ser reconocido. Él es el digno de ser obedecido. Él es el digno de ser seguido. Todo el honor y la gloria es para Él. ¿Lo estamos viviendo de esa manera? ¿Lo estamos viviendo así realmente? Como pastores en ejercicio, varios de nosotros estamos, por la gracia del Señor, pastoreando.
Como pastores en ejercicio, estamos enseñando a nuestra Grey esto. Le estamos enseñando a la gente la virtud de la obediencia, el obedecer a la fe y a la verdad. Estamos comprometidos con el testimonio del creyente, con la doctrina sana que no se tuerce para nada y que no se negocia para ningún efecto. Estamos convencidos y aplicamos que Jesucristo es el Señor y Salvador y a Él permanecemos mirando. Él es el Creador. Y hubo un principio y actuó el Creador. Porque en ese principio y en esa acción del Creador, Él ya nos estaba mirando a nosotros. Él ya nos estaba mirando. Porque Dios es el creador de todo lo que existe. Jesucristo es el creador. Por Él y para Él y a través de Él se hizo todas las cosas. Dios creó de la nada para manifestar su gloria, pero pensando en nosotros. La misma escritura en Génesis señala que Dios creó todo para poner al hombre allí. Creó al hombre para ponerlo ahí. Le dio una compañera y formó la primera pareja y bendijo el primer matrimonio para ponerlo ahí. Estableció la primera familia, el primer hogar, ahí en Edén, bajo su gloria. En su compañía. En su presencia. En total santidad. En plena inocencia. En plena armonía con el Señor. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia. Todos sabemos la historia. El Creador estuvo ahí. Creó todo para el hombre. ¿Y el hombre? ¿Cómo correspondió a Dios? Hoy estamos viviendo las consecuencias de esos actos del hombre. Hoy. Aún las vivimos. Esa creación, el protagonista, el Dios de los cielos, su Espíritu Santo, pero también Hebreo nos habla cómo Cristo estuvo ahí como creador y es el sustentador de esa creación. Es el sustentador de la creación. El verbo viviente, el verbo de Dios. La palabra de Dios. Y Hebreo nos dice cómo Él sustenta la creación. La preserva y le da armonía. La ciencia no logra explicarse la armonía y perfección de la creación. La ciencia, los científicos no han podido explicarse al cabo de los años y con todo el desarrollo tecnológico y científico que ha logrado el hombre, gracias a Dios, por gracia del Señor, la ciencia no ha podido explicarse la perfección de la creación del hombre. La armonía y perfección en la creación de la naturaleza, de la creación como tal. La armonía y la perfección del cosmos, del universo, de los planetas. Cómo se sostienen, cómo se mueven, cuál relojito. No se lo explica. Pero la Escritura sí explica que es por el poder de la palabra de Dios, porque Él sustenta todo. ¿Quién es más necio? ¿El que cree o el que desconoce que en esa armonía hay alguien que orquesta, que organiza, que direcciona, que estableció semejante y majestuosa perfección? La creación, el momento, el creador, la creación. ¿Y
¿Qué revela esa creación con relación a Dios? Porque algo debe revelar esa creación con relación a Dios, a su creador. Algo debe manifestar. La creación, por donde vayamos y la veamos, habla de la sabiduría y poder de Dios. Habla de la sabiduría y poder de Dios necesariamente. Veamos Job. Mami, por favor, ¿me ayudas con Job 28, 23 al 27? Job 28, Job. 23 al 27. Job 28, 23 al 27. Gracias, mami. De una Job vez. 28:23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. Entonces la veía y la manifestaba, le preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Hay que entender que el Todopoderoso nos llama a aceptar, y es de verdad, es de humildad. Se necesita humildad para aceptar que Dios es todopoderoso, para obedecerlo, para seguirlo, para poder andar como Él desea que andemos, en obediencia a la fe y a la verdad, en sujeción a su voluntad. La creación nos habla de su gloria, de su deidad, de su poder, como dijimos hace un momento, pero también nos habla de su amor por el hombre, pero un hombre insignificante, creado por él mismo, sí, pero un hombre insignificante. Un hombre que depende en todo de Dios. Y una vez alejado del paraíso, una vez expulsado de Edén, ya como pecador, caído en desgracia ante Dios, muerto en delitos y pecados, porque alejado de Dios ya está muerto el hombre. La palabra muerte bíblicamente habla de separación de Dios, separado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, como habla Pablo en Romanos. ¿El hombre qué es? Insignificante, pero Dios interviene para salvar. Pero Dios habla de su amor. Cuando creó todo, estaba hablando del amor por el hombre. Y cuando lo salvó, ratificó, confirmó y amplió ese concepto de amor por el hombre. Porque Dios no deja de ser bueno. Dios también presenta en esa creación perfecta un cuidado providencial hacia todos nosotros. Miren lo que dice Isaías 40:12. Isaías 40:12. Isaías 40:12 dice, hablando de ese poder y cuidado de Dios. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Solo Dios. Y ese Dios tiene cuidado de ti y de mí. Tiene cuidado de su creación. Y somos su creación preferida, si me permite la expresión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, en la creación, Dios pensaba en ti, pensaba en mí. Cuando Dios estaba creando a Adán, y después cuando creó a Eva, y cuando Dios bendijo la primera pareja, y los bendijo Dios, dice la Escritura, Dios estaba mirándote a ti, me estaba mirando a mí, como descendencia de ese primer matrimonio.
Y hoy estamos aquí glorificando al Señor. Porque hubo un principio para la creación y hubo un principio para ti y para mí en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué o para qué creó Dios todo lo creado? Él no lo necesitaba. No. ¿O acaso Dios se sentía solo? Tampoco. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó la tierra? ¿Creó todo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó todo tal y como lo relata Génesis? ¿Para qué lo creó? ¿Cuál era su propósito? Cuando habla del propósito, nos está enmarcando en un por qué y un para qué. Yo no sé si te hayas hecho esa pregunta. Pero créeme que cuando uno se hace esa pregunta, yo te recomiendo que cuando te hagas esa pregunta, tengas tiempo para estar sentado, tomar la Biblia, reflexionar y orar. Porque el Espíritu Santo se va a deleitar hablándote una cantidad de cosas muy interesantes. Este ejercicio poca gente lo hace. Pero es necesario hacerlo para poder conocer mucho más a nuestro Dios, a nuestro Señor. Para amarlo más, respetarlo más y servirle mejor. Para procurar ser cada día más llenos del Espíritu Santo y mejorar el testimonio para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Miren lo que dice Isaías 45, 18. Dice la Escritura. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová. Atención, escuchen por favor. Porque así dijo Jehová. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Para que fuese habitada. Y Génesis nos dice quiénes habitarían esa tierra. Adán y Eva. En ejercicio de señorío y dominio. Delegado por Dios. Pero conocemos la historia. Y no hay otro Dios como Él. Y el niño dice, yo soy Jehová. Y no hay otro. Y Él no lo hizo a escondidas. Porque el verbo siguiente dice, el versículo siguiente dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. En su integridad, en su rectitud, en su perfecta santidad. Dios no puede mentir, ni ir contra su propia palabra, ni contra sus principios. Dios creó la tierra. Toda la creación Dios la creó perfecta, para que fuese habitada por un hombre perfecto. Por un hombre perfecto. Por un hombre perfecto. No permeado ni afectado por el pecado. Por eso fue necesario, a raíz del pecado, que Dios en su plan de salvación generara un principio de salvación para cada uno de nosotros. Y conocimos a Jesús como Señor y Salvador.
convencidos fuimos de pecado, de justicia y de juicio. Y en Jesucristo se restableció esa conexión, esa intimidad, esa posición, esa identidad que tenía el hombre en Edén. En Cristo. Solo en Cristo. Y nada más que en Cristo. Hoy podemos glorificar al Rey de los cielos. Y lo debemos hacer. Darle la gloria a Él, hay que hacerlo. Darle gracias a Él porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Para la alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Como expresa Efesios capítulo 1, 3 veces habla de ello. Para la alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Una constante adoración. Una permanente alabanza. La obediencia es tu mejor expresión de adoración. La fidelidad es tu manifestación de alabanza. El servirle a Él. Qué manera tan honesta y grata de darle gracias. Para poder vivir el momento que expresa Apocalipsis al finalizar la palabra. Ven. Sí, ven, Señor Jesús. Porque dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién? Jesucristo mismo. El que estaba presente el día de la creación. El protagonista, el que tenía un propósito. Y ese propósito de Dios, de que el hombre estuviese con Él, lo estableció en esa creación. Porque claramente Isaías dice, para que fuese habitada. Y el hombre falló. Y Dios lo sabía que iba a fallar. Porque Él sabe todo. Pero Dios también sabía que en un momento dado, tiempo después, unas personas como tú y yo íbamos a abrazarlo a Él, convencidas por su Santo Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Muchos lo han rechazado y lo van a seguir rechazando, pero otros lo hemos abrazado y muchos lo seguirán abrazando. Para estar conectados con Él, para estar unidos con Él por la eternidad. Para ser uno con Él, como su palabra misma lo señala. Para ser un espíritu con Él, como Jesús lo declara. Para que esto que dice acá Apocalipsis, finalizando la escritura, sea un hecho clarísimo, cumpliéndose la profecía escatológica. Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Para eso, el propósito. Para que tú y yo pasemos la eternidad con Él, gozando y en pleno gozo, reitero, gozando y en pleno gozo, lo digo así, no es redundancia, es enfatizando esto, bajo su gloria, en su presencia y siendo parte de su casa. Porque nacimos de nuevo, porque un día su misericordia nos rescató y su gracia nos dio posición en Cristo e identidad con Cristo para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Hubo un momento, hubo un protagonista, estaba el Señor allí en la creación, pensando en ti y en mí. Para que un día Él nos abrace en el cielo y nos diga, qué bueno tenerte conmigo. Ese era mi plan. Y por eso también fui a la cruz del Calvario. Porque en medio de todo, de ese momento de Apocalipsis de la creación, al momento, de Génesis de la creación, al momento de Apocalipsis, cuando dice que viene pronto, en breve. De ese momento de Génesis a la mente del Apocalipsis hay un punto medio que se llama la cruz del Calvario.
Y en la cruz del Calvario el Señor estaba mirando con sus brazos extendidos diciendo, de allá empezamos y allí terminamos. Un día hubo un inicio en la creación. Era necesario estar aquí clavado en la cruz por ti, para llegar allá en el cielo conmigo, para alabar al Padre que me está viendo acá. Por eso Jesús fue a la cruz. El propósito de Dios no se podía perder. El que estuviésemos en el cielo es un hecho cierto para Dios, pero fue necesario que se restableciera lo que en la creación se hizo perfecto. Y para ello la cruz debía darse. Gloria a Dios por la obra de la cruz, por la obediencia de Jesús y la entrega voluntaria del Hijo. Hoy, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra lealtad? ¿En qué dimensión está nuestra obediencia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer? Que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y que esta semilla viva quede en cada corazón en esta noche. Para que el Señor se deleite revelando lo que su propósito establezca para cada uno de nosotros. Porque definitivamente solo deseamos agradarle a Él y hacer todo bien y cada día mejor, por Él y para Él. Que el Señor les bendiga grandemente y su gracia les abrace. Hasta la próxima, hermanos. Un abrazo en Cristo. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.